Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñande Yarañe Dominical. Estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos. Queremos con la palabra de Dios llegar al corazón de cada una de las personas. Todos, como nos dice el Señor, estamos invitados a evangelizar. Y queremos justamente dejarnos tocar por la palabra del Señor. Es el Señor quien verdaderamente nos evangeliza, nos trae la buena noticia, nos trae la alegría de vivir como siempre y en un domingo como el de hoy para que nosotros podamos siempre ser buenos seguidores de Jesucristo, anunciar su palabra. ¿Y qué nos dice hoy esta primera lectura? Porque siempre la iglesia en los domingos nos presentan tres lecturas, ¿verdad? La primera lectura que está muy en relación siempre con el Evangelio y la segunda lectura que nos da también una posibilidad para otro tema, para reflexionar, pero que nos llegue y nos cale hondo en el corazón. Aunque manteñan de aveita, ya cambiata veía lleva peñan de recobe, peñan de yara y potajaisha, opiala ya lleureba, ¿no? Opiala ñamañaba, ¿no? Oñon dive pa comunidad jaisha. Hoy la palabra de Dios en este domingo, ya estamos en el octavo domingo del tiempo ordinario. Lo tomamos del libro del Eclesiástico 27, del 4 al 7. Cuando se zarandea la criba, quedan los residuos. El colador dice la criba. Así los residuos de un hombre aparecen en sus palabras. El horno pone a prueba los vasos del alfarero y la prueba del hombre está en sus conversaciones. El árbol bien cultivado se manifiesta en sus frutos. Así, la palabra expresa la índole de cada uno. No elogies a nadie antes de oírlo razonar, porque allí es donde se prueban los hombres. Palabra de Dios. Y por ahí te digo, coñan de yara lleva. Sería que fuera, ella va peñan de yara, o muy peñan de nondepe, y catujan guaisha ñamañami, va ella guapa jina ñande, pero peñan de retepupe lleva, peñan de yarecoa, peñan de aputu ume. Upea la yei kwa pona na upea ñande ña mosarambi na upea la ñande ya evana ñande la pichacuera vea lleva. Nos dice zarandear, ¿verdad? Del colador. Hamba el opitabe ñande yei kwa pona upea. A través entonces de estos lindos ejemplos nos está diciendo el Señor o nos está preguntando de cierta manera, porque este es un llamado de atención siempre que el Señor nos hace a través de su palabra. Va ella guapa jina ñande. Si somos ese orocuilla, ese verdaderamente elemento finísimo en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestras palabras sobre todo, dice aquí, ¿verdad? Que puede ir pasando ese colador. Taicoñande, pemba eguazú, el residuo, como esa viruta. Entonces, ñande acá viruta ya es. Entonces no pasamos ningún colador. No podemos porque nos falta refinarnos espiritualmente. Nos falta crecer espiritualmente. Bueno, cada uno ve ella va peñan de yara donde lleva. La ñan de yara oñe punuta mojina o ya poupea lleva. Zarandear dice aquí, ¿verdad? Ese colador. Quedan los residuos y así los desechos de un hombre aparecen en sus palabras. Y aquí nos vuelve a indicar, queridos hermanos, va ella bañan de yeikua ma pañande, va esa pañande ya te revela, va esa pañande ya te manifesta, pendeñe en güere, pende erea, tus palabras te delatan. ¿Por qué? Y porque eso pues pasa por tu pensamiento. Lo que nosotros vamos diciendo, como decían los antiguos, la boca habla de lo que está lleno el corazón, dice. Si vos estás lleno de viruta, por no decir otra cosa, entonces quiere decir que eso es lo que nosotros transmitimos a los demás. Entonces, ¿qué clase de pensamiento? ¿Cómo nos vamos formando? Porque
pe ñande apunto ume oijina pe uerajata pe ñandere koe. Ñandego angayareco otras formas, ¿verdad? En nuestro mundo moderno decimos nuestro chip, hay que cambiar nuestro chip, hay que cambiar nuestra mentalidad. ¿Qué es lo que vos, dónde está tu GPS ya ahí con angayema? Moto para la Josejina, ¿a dónde estás apuntando? ¿A dónde querés llegar? Todos estos elementos, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios en esta primera lectura nos está zarandeando y nos está diciendo cómo tenemos que vivirlo. Después nos dice también, el horno pone a prueba los vasos del alfarero y la prueba del hombre está en su conversación. Claro, el horno, es decir, oye, cátate ahí cuando llegamos ahí, ¿vas a aguantar o no vas a aguantar? Porque ñandela ñandeñe ereñiro, ya es pareíno, alleva. En el momento en que se te llama para que hagas una misión, para que cumplas esa misión, pendereñe etea, pende yurubio sema, alleva, reyapóvara, andere yaposei, famoso vea, esto ya por lo otro, o si no, ñande famoso ya es, aquí se tiene que hacer, aquí se tendría que, todo pecha ñañe mongueta, alleva, pero siempre tirando un poco como las situaciones a las otras personas, y de eso estamos llenos. Y estamos llenos en todos los estamentos de nuestra sociedad. Ñañe punumoí peñandero gapupe oía lleva muchas veces. Ñande oía ya pecha peñandero gapupe. Mamá, aquí se tendría que hacer. Ande como ande ya voy siempre. Lleva. Mamá, aquí se tendría que barrer. Mamá, aquí se tendría que ordenar la casa. Ande pico ande ya voy. Apecha. En nuestro país, aquí se tendría que hacer mejor el asfalto. Aquí se tendría que organizar mejor la ciudad. En la iglesia, aquí se tendría que, alguien tiene que ponerse al frente, alguien tendría que llevar adelante el grupo, a pisa. Que los desechos del hombre aparecen en sus palabras. ¿Qué clase de persona eres? Y así también recuerden lo que el Monseñor Ismael Rolón decía en su tiempo. Muchas veces nos volvemos de esta manera, estos desechos son los hombres escombros. Ciertamente que el Señor nos da posibilidad de volver a levantarnos, a mirar hacia el futuro. O vean, en la palabra de Dios. Ya llega cuando mi hanguaisha, ya llega esa pea mi hanguaisha. O peu y ñamoñe pues no ayepa haya güero guatapeñan de yara o yerure vayan debe. El horno pone a prueba los vasos del alfarero y la prueba del hombre está en su conversación. El árbol bien cultivado se manifiesta en sus frutos. El fruto tuyo que vamos a ver en tu realidad, en tu circunstancia, es lo que vale. Eso que estás regalando y eso que estás dando a los demás. Ese fruto es porque tu árbol, es decir, tu estructura, tu mentalidad, tu corazón, tu mente, apunta a algo muy lindo. Sos capaz de poner el hombro con tu hermano, por tu comunidad y por los que necesitan. Que la bendición del Señor, queridos amigos, entonces, siempre venga a nosotros a través de nuestras palabras y sobre todo que venga a través de nuestras acciones. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitagui, y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. El Papa Francisco ha concluido la cumbre del Vaticano contra los abusos, llamando a una movilización de la Iglesia Católica para acabar con esta crisis. Faccio un sentito appello per la lotta a tutto campo contro gli abusi di minori nel campo sessuale come in altri campi, da parte di tutte le autorità e delle singole persone, perché si tratta di crimini abominevoli che vanno cancellati dalla faccia della terra. Francisco ha concluido la cumbre con una propuesta de 8 puntos inspirados en la campaña de la Organización Mundial de la Salud contra la violencia infantil. En el primero recuerda a los obispos que contra los abusos deben dejar de lado la idea de que en esta crisis hay que proteger el buen nombre de la Iglesia. Occorre dunque cambiare mentalità per combattere l'atteggiamento difensivo reattivo a salvaguardia dell'istituzione a beneficio di una ricerca sincera e decisa del bene della comunità, dando priorità alle vittime di abusi in tutti i sensi. Las otras medidas incluyen entregar a los culpables a la justicia, reparar por el daño cometido, mejorar la selección y preparación de los candidatos al sacerdocio y, por supuesto, no encubrir abusos. Norme, non solo orientamenti. Nessun abuso deve mai essere coperto, così come era abitudine nel passato. È sottovalutato, in quanto la copertura degli abusi favorisce il dilagare del male e aggiunge un ulteriore livello di scandalo. En el intenso discurso, el Papa ha comparado los abusos con sacrificios humanos, ha lamentado la extensión del fenómeno en ámbitos doméstico, educativo y deportivo, y ha dicho que es todavía más grave en la Iglesia porque contrasta con su autoridad moral y su credibilidad ética. Y seguimos, queridos hermanos, con nuestro programa Ñande Yara Ñe Dominical. Como siempre, agradecemos a las personas que ya se han puesto en nuestra lista de Ñande Yara Ñe, nuestros colaboradores, los que se consideran verdaderamente padrinos de este lindo
movimiento ñande yara ñe que tiene como objetivo, en primer lugar, transmitir la palabra de Dios, hacer llegar al Señor a todos los corazones a través de los medios de comunicación. Upea ñande ñe te imagina, peña gendumi ñande yara ñe, va epa ñande va epa las hoy potaba. Algunas veces con ñande medio ñande tabilendo en el sentido religioso, da yei cuapai, japeña ñe en bareilla e pareí las cosas, yei cuáramo guaisha, no. Ñande ko ya pisacana, ya leana peñande yara ñe, ña gendubana peñande yara ñe, va epa las y se va ñande, amba epa lo omo seba, peñande roga pupe, peñande conasome, peñande netame guana. Upeixa mante yarecono, peñande yara, ñandereco, bepe, peñande apretume. Entonces, queridos hermanos, la realidad será muy diferente. Eso le pedimos al Señor. Eso queremos del Señor verdaderamente. Tiene que ser una fuerza, ¿verdad? Iluminadora, una fuerza que nos llene de ese encanto y de esa alegría, como leíamos en esa primera lectura. Porque a través de nuestras palabras nosotros revelamos lo que tenemos en nuestro corazón. Hoy esta segunda lectura es de la primera carta que escribe Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 15. Nos habla justamente de la vida, de la resurrección. Les voy a revelar un misterio, el misterio, lo oculto, lo que el Señor verdaderamente quiere para nosotros y lo que nosotros tenemos que entender que el Señor desea de nosotros. No vamos, no todos, dice, vamos a morir, pero todos seremos transformados. Cuando lo que es corruptible se revista de la incorruptibilidad y lo que es mortal se revista de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. Y la palabra de la Escritura, Antiguo Testamento. La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque lo que provoca la muerte es el pecado y lo que da fuerza al pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, permanezcan firmes e inconmovibles, progresando constantemente en la obra del Señor, con la certidumbre de que los esfuerzos que realizan por Él no serán vanos. Qué lindo que es esto, queridos hermanos, sobre todo aquí, al finalizar la palabra de Dios, cómo nos entra, ¿verdad?, a la vida y el Señor nos quiere convencer a través de Pablo diciéndonos, fíjense cómo terminamos esta palabra, ¿verdad? Dice, con la certidumbre de que los esfuerzos que realizan, es decir, que realizamos nosotros, por el Señor, no serán vanos. Peñan de ella poajina, peñan de ella ñepia ambaitea, peñan de ella jecape y pona mía ella poajuna, peñan de la pisare. Todo, ¿se acuerdan? En el Evangelio dice, todo tiene recompensa. Aunque vos le des un vasito de agua, dice a tu hermano, eso tiene recompensa. Peñan de yaran, dos yare iri, entonces peñan de ella poajina, apenas se añan de corazón vive, peñan de corazón viste vive, lleva, peñan de corazón moite, pejueite vive, porque nosotros estamos convencidos, ¿verdad? Porque nosotros queremos, porque nosotros amamos, porque nosotros deseamos. Y por eso el autor sagrado nos vuelve a insistir, ¿verdad?, que los esfuerzos que realizan por Él, por el Señor, porque yo lo hago por Dios, lo hacemos por el Señor, no lo hago por cosas pasajeras. Incluso, ¿se acuerdan cuando el Salmo decía justamente, maldito el hombre que confía en el hombre simplemente? No podemos confiar simplemente en el hombre, porque somos seres limitados. El hombre no puede salvar, no nos podemos salvar, nos podemos ayudar a hacer un camino de salvación, dirigiéndonos hacia Dios Padre, hacia Dios Hijo, hacia Dios que es fuerza y espíritu. Véase. Entonces, todos estos esfuerzos que nosotros hacemos por implantar, por traer el reino de Dios en medio de nuestro mundo es lo más importante. Pepe agua puña y cotemeba peñan de roga pupe lleva. Habéis por la mía, veis peña y cotemeba peñan de netame en guaná. Está con el emboriajúas, está con el cotemeba, añan de jehuí.
Aumeare ñande ya yesa cuajabana. Ñande alguna vez se llama ñaitereía, lleva peñande pupente hoy. Es como mirar el ombligo ya. El ombligo como el centro de uno mismo. Y por lo tanto no vemos más que una cuarta de nuestra nariz y otra expresión. No, tenemos que tener la mente amplia, el corazón amplio, porque el Señor recompensa todo. Y aquí justamente cuando nosotros nos alejamos de los demás, eso significa la muerte. Pablo y les hace recordar lo que decía ya el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Dónde está muerte tu victoria? La muerte o el triunfo de la muerte es cuando nosotros nos encerramos en nosotros mismos. Y esto que es cierto, cuando uno se encierra en sí mismo, vamos a hablar solamente, por ejemplo, de la amistad. Nosotros somos aquí amigos, nosotros pues un grupito. Pero claro, si nos encerramos y si no dejamos que esa amistad se abra hacia los demás, ciertamente que se muere. Ciertamente que nosotros vamos pasando en el tiempo. Y si nos fuimos renovando ese círculo de amistad, ese círculo de encuentro de amigos, ciertamente que después desaparece. Ñaman no me hueca tuve yajao, entonces opajo. Hay que abrirse. Así también ñande yarañe. Ñande yarañe es cosa de Dios, es cosa para el pueblo. Ñande yarañe es un ejecente lo vete a lleva. Nadie tiene que adueñarse. Nadie tiene que decir peasemba ente hoy, hacente hoy la yapota, ahora cuetente hoy, ahora cuetente. No. Por eso que yo siempre les invito a todos, ¿verdad?, a ser parte, a abrirnos, a ser evangelizadores, a llenarnos con la palabra del Señor, a gustar primero de la palabra del Señor. En la medida en que nosotros gustamos de la palabra de Dios, podemos también volver a rezar y decir, muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Peñan de Cutúa Jinayeva, el aguijón que quiere hacer justamente hacernos correr, hacernos doler, hacernos sufrir. Así es la muerte. Y así es justamente cualquier grupo, cualquier entidad, nuestra iglesia, nuestro Estado, nuestro país. Cuando se cierra solamente dentro de un grupito, nosotros cuete, Oriente Laro Caruta como pendenetana lleva, de digo, y la ñandeneta, pagar la pende impuestos, ahora upata, y así sucesivamente. Ese es un famoso, ¿verdad?, el mirar simplemente dentro de uno mismo, solamente por su propio grupismo, ¿verdad? Se vuelve una logia cerrada en sí misma, con fines y muchas veces solamente de buscar el bien propio, a pesar de que uno puede mirar supuestamente hacia los demás. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú.
Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Estamos visitando la casa y la familia, digamos, la familia religiosa de la hermana Regina Cian. Ella aquí trabaja especialmente con los Alcohólicos Anónimos, con este grupo tan especial, ya muy conocida. Ella también fue premiada tanto por el Congreso paraguayo, también por la municipalidad, también por las universidades. Es muy conocida dentro de nuestro ambiente. La hermana trabaja con los Alcohólicos Anónimos y también con los familiares en la recuperación. Es un trabajo de hormiguita, como dicen siempre ellos, pero que es verdaderamente un servicio tan grande para nuestras familias, para nuestra sociedad. Es el grupo Al-Anon, lo que se refiere a los Alcohólicos Anónimos. Pero también están los adictos con las drogas más pesadas, como también es conocida dentro de nuestra sociedad. Este es el grupo de lo que le llaman Nar-Anon. Entonces queremos conversar con estos jóvenes, con estos adultos, en fin, con todas las personas que han hecho una experiencia en este programa tan lindo con la guía, ¿verdad?, de la hermana Regina. Al mismo tiempo es una ayuda para todos nosotros, para nuestra sociedad, para que nos animemos verdaderamente a erradicar una de las enfermedades que nos golpean tanto. Creo que en cada familia siempre encontramos algún golpe muy bajo y muy fuerte, ¿verdad?, dentro de nuestra misma sociedad. Entonces, aquí tenemos a uno de los compañeros que quiere compartir con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, padre. ¿Cómo le va? Muy bien. Entonces queremos escuchar un poquitito de tu experiencia, sobre todo porque las familias y toda la sociedad está muy interesada en ayudarnos, ¿verdad?, para poder erradicar este mal, esta enfermedad que tenemos en nuestra sociedad. Exactamente. Y sí, padre, cómo no, ¿verdad? Antes que nada, ¿verdad?, agradecido por esta oportunidad para poder hacer conocer un poco de estos grupos de autoayuda que hoy en día hay, que están, ¿verdad?, que muchas veces por desconocimiento no estamos sabiendo, ¿verdad? Claro. Yo particularmente estoy en el grupo de AA, ¿verdad?, de Alcohólicos Anónimos, en el cual llegué en el programa un 20 de mayo del 2014 y desde ahí yo volví a nacer, ¿verdad? Fui nuevamente, como se dice, un hombre nuevo, ¿verdad?, en el cual empecé muy joven con este tema del alcohol, probando un poco entre los compañeros porque yo no quería ser el famoso cuñaí. Claro. Yo necesitaba ser hombre y tenía que probar el trago que me invitaban mis compañeros, ¿verdad? Vos decías que comenzaste muy joven. ¿Comenzaste dónde? ¿Con tu grupo de amigos? ¿Con mi colegio? Colegio. El colegio, que generalmente salíamos y nos íbamos a palmear, como se decía vulgarmente, pero nos íbamos y ya empezamos a probar el alcohol. Sí. Empezamos a probar el alcohol, de repente nos fuimos a probar de repente el vino, ya empezamos a probar cosas más fuertes, todo lo que sea alcohol, ¿verdad? Entonces yo tenía un grupo de amigos en el cual yo decía, no, yo también tengo que probar porque yo no quiero que me traten a mí de cuñaí, o claro, que me traten a mí de ser un nero o algo, ¿verdad? Y empecé a probando el alcohol muy temprano, de los cuales ahora el grupo de AA nos enseña, ¿verdad?, que esto es progresivo.
en el cual fui progresando del alcohol, pasé a otras bebidas más fuertes, porque ya el alcohol, la cerveza, como se dice, ya no me estaba más satisfaciendo, ¿verdad? Y nos enseña que esto es progresivo. Llegó en un momento donde yo ya no estaba dando rienda a mi vida, ¿verdad? En el cual yo generalmente empezaba a tomar solamente los fines de semana. Y yo decía que me controlaba. Claro. Pero después de repente ya tomaba un lunes, ya era un martes, después ya era un miércoles, y después ahí ya iba progresando. Iba progresando y yo no me estaba dando cuenta que me estaba yendo de control. Yo pensé que lo manejaba perfectamente, ¿verdad? Y siempre estaban las excusas, que hace calor, que hace frío, que juega nuestro club importante. Vamos un poco a brindar por eso, ¿verdad? Vamos un poco a probar. Siempre hay algún motivo, entonces. Siempre hay un motivo. ¿Y por qué es que le llaman y dicen que el alcoholismo es una enfermedad, dicen? Así mismo, padre. Y el alcoholismo es una enfermedad porque mundialmente está reconocido como una enfermedad porque ataca no solamente la parte física, también la parte mental y la parte espiritual. ¿Por qué, padre? Porque uno cuando está en ese estado, muchas veces las neuronas no trabajan como tiene que trabajar, entonces se olvida de los compromisos, se olvida de las responsabilidades que uno tiene, entonces en vez de ir un paso adelante, va un paso atrás. Se olvida de que un domingo a la mañana se olvida que tiene que ir a misa. ¿Por qué? Porque tiene que dormir todo el día para recuperar lo del día anterior. Entonces uno se va alejando también de la parte espiritual. Entonces ataca las tres armas que nosotros tenemos, que es la mente, el espíritu y el cuerpo. Por eso se dice que es una enfermedad. ¿Y cuáles fueron así los primeros problemas que vos sentiste, o sea, para darte cuenta de que estabas entrando o te estabas enfermando? Exactamente. Y generalmente el primer problema era cuando yo me di cuenta, era que cuando yo empezaba a beber ya no quería comer nada. Porque yo decía que el alimento ocupaba espacio en mi cuerpo. Entonces yo le tenía que dar espacio al alcohol para que entre con más cantidad. Sí. Había momentos donde se hacía los famosos asados. Sí. Y yo empezaba a beber y ni un trago de asado. Era todo líquido. Porque yo ya no podía darle lugar, ¿verdad? Es más, ya se me sacaba el sabor del asado cuando ya tenía alcohol encima. Y al día siguiente, para querer probar el asado, tampoco ya no se tiene más. Y así empecé donde yo me estaba dando cuenta, padre, de que yo tenía un problema. Claro. Yo sabía que algo no estaba funcionando en mí porque yo cuando empezaba a beber, sí o sí me tenía que emborrachar. Sí o sí tenía que sentir esa embriaguez. Sí o sí tenía. Yo si empezaba, yo tenía que llegar a eso. ¿Será? Entonces me levantaba al día siguiente, padre, yo y decía, esperan un poco. Y yo, con el cargo de conciencia de qué hice un día antes. No me acordaba. Entonces yo decía que tenía un problema, padre. Y entonces pensando así al día siguiente dije, ya encontré el problema. Mi problema es mi yunta. Ya abandoné mi yunta. Y mi yunta me lleva al problema porque mi papá siempre me decía, será yunta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para que se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitad y tu yunta vos te está matando. Alejate de tu yunta. Perfecto. Me alejé de mi yunta porque ese es el problema. Claro. Me alejé de mi yunta, me fui a beber solo. Y fue peor. Fue peor porque estaba solo, no tenía mis amigos. Entonces mi alcoholismo continuaba. Es más, fue peor. Entonces me levantaba nuevamente al día siguiente y decía yo, espera un poco, algo no funciona. Porque ya dejé mis amigos, claro. Yo continúo. Entonces dije, ya, encontré el problema. El problema es que yo no puedo tener plata por mí. Tengo que guardar mi plata porque yo gasto todo. Claro. Entonces guardaba mi billetera, cambiaba mi PIN de tarjeta, le daba a mi señora pensando que ese era el problema. ¿Vos ya estabas casado? Yo ya estaba casado, padre. Ya. Yo ya estaba casado cuando eso era mi señora la que más... o sea, vos decías en forma progresiva. Comenzaste sí. Un poco con tus amigos, los sí. Jóvenes, te casaste y ahí iba progresando. Iba progresando. Cuando vos te casaste todavía vos no estabas, digamos, empedernido en una enfermedad así. Ya estaba un poco ya. Más... Sí. Yo cuando yo me casé ya siendo un alcohólico. No, ya. Ya.
ya, ¿verdad? Ahora yo entiendo eso, ¿verdad? Claro, claro. Ahora recién yo me doy cuenta, ¿verdad? Entonces, como mi señora también no sabía que esto era una enfermedad, Claro. ella pensaba de que esto era esporádico, porque no todos los enfermos somos malos. Al día siguiente continuamos nuestra vida normal. Claro. Pero el momento de empezar a beber era el problema. Y a la pregunta que usted dice, ¿cómo yo más o menos me fui dando cuenta? Es cuando tomaba ese primer trago. Yo no paraba. Porque si O sea yo que como que abría el apetito. abría el apetito y ahí me iba 2, 3 días sin dormir. Cuando yo no tomaba ese primer trago, padre, estaba excelentemente bien. No tenía ningún problema. Como se dice vulgarmente, el primer trago vale como 10.000 tragos. Y los 10.000 tragos no sirve más de nada. El primer trago es el problema, ¿verdad? Entonces, pensando que mi problema era mi yunta, cambié mi yunta, mi plata, cambié mi plata. Después al día siguiente me levanté nuevamente y ya dije, pero algo pasa acá, ¿verdad? Claro. Ya probé de todo. Y bueno, fue así en donde mi señora, siempre queriendo que no termine nuestro matrimonio, ¿verdad? Yo ya estaba casado, ahora tengo 18 años de casado. Ella buscó ayuda sola, porque yo estaba en mi mundo no queriendo reconocer que tenía una enfermedad. Claro. Porque yo le culpaba a todos menos a la enfermedad. Claro. ¿Y cómo hiciste para darte cuenta y venir junto a Sor Regina? A la hermanita Regina. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mi señora vino por un año sola. Ella vino, sola. Vino por vos. Vino por mí. Queriendo ver cómo poder ayudarme buscando estrategia. Claro. Ella decía, no, le tengo que buscar. Entonces ella procuró un año. Un año vino sola. Y después, un año clavado prácticamente, cuando nosotros estamos enfermos, hacemos diferentes macanadas, ¿verdad? En una de esas macanadas le dije, mira, veme un poco porque ya cambié mi yunta, cambié mi billetera, cambié mi pin y algo me pasa. Claro. Veme por favor. Y me dice ella, vamos junto a la hermanita Regina, me dice. Porque nuestro matrimonio es el que tenemos que ¿Y vos veías cuando ella venía qué vos pensabas? Y yo decía que ella venía por ella. Ah, ya. Que ella venía porque ella es la que estaba enferma. Ella es la que me retaba a mí de balde. Claro. Ella es la que me decía a mí, y Yargel. Ella es la que decía por mí, ya empezaba a pillar a tomar. Claro. Ya, ¿por qué? Vamos a pasar bien, ¿verdad? Entonces yo decía que cuando ella era Argel, yo ya me separaba de ella y me iba a tomar tranquilo, ¿verdad? Claro. Entonces yo siempre sí o sí buscaba una excusa. Y la mejor excusa era pelearme con ella. Hasta que después te diste cuenta que ella estaba siguiendo y ahí entonces vos te diste cuenta y quisiste probar, venir. Después he visto un cambio en ella, en ese un año. Visto que ella no me trataba más mal, ya siempre cuando yo venía borracho me recibía, me abría, me hacía acostar, me daba de cenar y yo decía, ¿qué es lo que pasa acá? Porque antes cuando venía era cerrar la puerta, andarte borracho de mierda, llavearme, ir a dormir en la sala con el perro, ¿verdad? Y cambió, ¿verdad? Y me llamó la atención. Me llamó la atención, entonces le pregunté. Y me dice ella, vamos. Te voy a mostrar una hermanita Regina. Escucharle nomás vos, me dice, ¿verdad? Claro. Entonces vengo yo, ¿verdad? La hermanita Regina me recibe, justamente acá en su casa, ¿verdad? Y me dice la hermanita que yo quiero. Claro. Y yo le dije, hermanita, yo quiero salvar mi matrimonio. Le dije, pues yo no sabía nada de lo que estaba queriendo realmente. Claro. ¿verdad? Porque yo estoy enfermo. ¿Cuál era el verdadero problema? ¿verdad? Exacto, la raíz del problema. Otro es el problema. Otro es el problema. Se envía con la problema, o si no, mi yunta, mi amigo, mi plata, todo, pero menos yo. Después llegó en el momento la hermanita me dice, ¿vos querés salvar tu matrimonio? Sí, hermanita, porque mi señora Macio Argeles, yo por culpa de ella tomo. Claro. Por culpa de ella, porque con ella no se puede lo andar. Claro. Todo es reclamo, todo es reclamo. Y yo, hermanita, trabajo, yo estudio, yo tengo mi plata, yo no necesito de nadie. Yo me merezco un fin de semana tomar, me merezco yo. Claro. Y yo me sacrifico toda la semana. Entonces yo me merezco probar ese primer trago, ¿verdad? Entonces la hermanita me mira y me dice, entonces vos venís acá porque tenés problemas matrimoniales, me dice. Claro. Sí, hermanita, yo tengo problemas matrimoniales. ¿Y qué podemos hacer para ayudarla a mi señora? Le dije. Claro. La hermanita me mira y se ríe, ¿verdad? Y me dice, no hay problema, vamos a ayudarla a tu señora, me dice ella. La señora llena de sabiduría, ¿verdad? Claro. Y me dice, ¿qué día es hoy? Martes. Hoy hay un grupo. Andate a ese grupo y llévala a tu señora. Y escucha un poco, me dice. ¿Y le va a ayudar a mi señora, hermanita? Sí, le va a ayudar y vos te vas a sentir contento. Perfecto.
Nos fuimos con mi señora y antes de salir le dije a la hermanita, hermanita, ¿y qué grupo? ¿Cómo pregunto? Y preguntaba por el grupo Alcohólico Anónimo. No, hermanita, espera. 2 horas estuvimos hablando. No, yo no soy alcohólico, hermanita. Espera un ratito. Claro. No, espera. Me dice ella, anda nomás vos. Anda, ¿qué vas a perder? No vas a perder nada. Anda, entra, escucha y llámame mañana a las 10. Perfecto. Y mi señora cuando escuchó Alcohólico Anónimo se asustó. Porque ninguno de nuestros parientes no quiere que se diga por sus enfermos que es alcohólico. Claro. Entonces ella se asustó. Ella decía también, mi marido no es alcohólico. Claro. Mi marido, su forma de beber nomás es diferente a los otros. Claro. Siempre buscamos. Y muchas veces hasta me encubría. Claro. Me encubría porque no quería que su marido, todas las payasadas que hacía por ahí mi señora. Aparezca como la mala figura, ¿verdad? Exactamente. Entonces siempre me apañaba, ¿verdad? Siempre me dejaba también que haga. ¿Por qué? Porque ella no entendía que esto era una enfermedad, ¿verdad? Claro. Y fue así que un 20 de mayo del 2014 llegué al grupo San Baltasar de Lambaré. Sí. Me recibieron y yo cuando entré, padre, pensé que iba a encontrar exorcistas, padres, monjas con agua bendita, con crucifijo por todos lados. Estilo exorcismo. Tipo exorcismo. Claro. Encontré personas sentadas y me llamó la atención, que no había eso que yo estaba pensando. Claro. Entré, me recibieron con aplausos, mi señora temerosa, Claro. no sabía dónde estaba entrando. Y empieza a hablar nuestros servidores, porque nosotros tenemos servidores, ¿verdad? Y empieza a contar un poco de qué trata el programa. Y empieza a hablar de algunos pasos. Menciona el primer paso, es que dice que reconocer que somos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Vea Sheina. Segundo paso, sabemos que hay un poder superior que puede devolvernos nuestro sano juicio. Sí, yo me alejé mucho de Dios, estaba diciendo. Estaba contando así a poquito y yo me estaba identificando. Claro. Pues yo todavía no estaba reconociendo. Pues llegó el momento de los testimonios de los compañeros y cada compañero que hablaba, yo me identificaba con esa persona. Y le miraba a mi señora porque pensé que mi señora le contó todo de mi vida. Claro. Y pasó el tiempo y me sentí bien, ¿verdad? Como una mochila descargada. Mi señora también lagrimeó mucho, se sintió muy alabada. Entonces al día siguiente le llamé a la hermanita y le dije, hermanita, hay algo acá que yo quiero conocer más. Claro. Me identifiqué mucho. Me dice, fácil, andate martes y viernes, de 7 a 9. Martes y viernes, 7. Perfecto. Fui así, el grupo me dijo que venga por 3 meses, interrumpido. Claro. Y en esos 3 meses, no a la primera copa. Me dijeron los veteranos, porque tenemos muchos veteranos me dijeron, Gustavo, la mano tiene 10 dedos. Y 2 cosas no vamos a tener que hacer. No a la primera copa y asistencia al grupo. Y si hay algo que yo creo que siempre fui obediente. Entonces dije, perfecto, voy a probar. Vine. Y a los 3 meses me di cuenta que había sido, el problema no eran mis amigos, el problema no era la plata, el problema no era mi señora. Había un único responsable de esta enfermedad, que soy yo. Como decimos, nosotros no somos culpables de nuestra enfermedad, Claro. pero sí somos responsables de nuestra recuperación. Claro. Como cuando el doctor te dice, tome su remedio, ¿verdad? ¿Es tu remedio? Tenés cáncer y bueno, si no, ya bota. Y claro. De ya un manda y O sea, yo ya. eso es la responsabilidad. Esa es la responsabilidad. O sea, si vas a hacer una síntesis, porque Sí. tenemos que ir ya concluyendo, Sí, ¿verdad? sí, padre. ¿Te parece que vale la pena verdaderamente hacer un camino de recuperación? ¿Se puede conseguir? Se puede, padre, se puede, porque el programa está en Paraguay gracias a la hermanita Regina hace 42 años. Y el programa funciona. Si hay algo que no funciona, Sí. somos nosotros. Ya. El programa funciona, que también están los familiares, que también le tienen que seguir al enfermo, así que acá hay un solo responsable de la recuperación, que somos nosotros, padre. Y funciona. Uno tiene que venir a ser obediente nomás al programa y poner todas las fichas y que va a encontrar en el fondo, como se dice, la recuperación. Esto es para toda la vida. Claro. Y Nosotros- funciona esa frase que dijiste, no a la primera copa. No a la primera copa. Funciona. Sí, solo por hoy. Solo por hoy. Sí, porque yo me acuerdo que decía, bueno, yo hoy nomás no iba a tomar.
Claro. Mañana no sé. Y ayer ya me tomé todo lo que tenía que tomar. Claro. Entonces yo hoy nomás no iba a tomar. Y así llegué a 4 años, 9 meses. Diciendo, Solo por hoy, solo por hoy no voy a tomar. Mañana, claro. Solo por hoy. Pasado mañana, solo por hoy. Solo por hoy. Y con nuestro rezo a la serenidad, sí, pidiendo sabiduría para reconocer las cosas que no puedo cambiar y aquella que puedo procurar para cambiar. Y nosotros somos responsables de nuestra recuperación, Padre. Y vale la pena. El programa funciona. Y nosotros somos un milagro de un ser superior como nosotros lo concebimos. Claro. Porque esto depende solamente, y esto es espiritual. A mí ahora me volvió a tener el pacto nuevamente que tengo con mi ser superior. Y yo me olvidé que había un ser superior. Pasar. Sí, me dejé pasar porque me dejaba llevar por otro camino. Claro. Hoy en día con mi señora no faltamos a misa, todo el día nos vamos. Y otra cosa, Padre, yo pensé que al llegar a Alcohólicos Anónimos mis problemas se iban a solucionar. Empeoraron mis problemas, porque me di cuenta que había sido, yo soy padre de familia, me di cuenta que soy esposo, me di cuenta que soy ahijado, me di cuenta que tengo ahijado y que yo también tengo mis padrinos, me di cuenta que tengo mis padres. Se empeoraron mis problemas. O sea, se te abrió todo el mundo de tus responsabilidades. De mis responsabilidades. Y ahí me asusté. Claro. Entonces yo ahora sigo viniendo a mi grupo. Yo lo único que estoy haciendo ahora es tapar la botella. Pero sigo trabajando contra mi egoísmo, claro, mi orgullo, porque ñande ya puñan de la Entonces sigo peleando con eso. Entonces me di cuenta que, pero ahora le afrento esos problemas con sobriedad. Claro. Y yo mi sobriedad, ahora que entiendo que es una enfermedad, yo no negocio por cualquier cosa en el mundo mi sobriedad. Cualquier cosa me puede ocurrir, por mi sobriedad yo me esquino, Padre. Muy bien, muchísimas gracias. Así entonces estamos compartiendo este testimonio desde la casa de la hermana Sor Regina Cian. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de ñande yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras,
ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Seguimos, queridos hermanos, reflexionando la palabra del Señor en este domingo, ñande yarañe dominical. Como siempre decimos nosotros y volvemos a repetir, es la palabra de Dios que pedagógicamente, ¿verdad? El pedagogo era el esclavo que llevaba al paidos, o sea, al niño, griega es esta palabra, al niño a la escuela. Entonces, peipoyo yarra, escuela, añandeo peisa ahí. La iglesia pedagógicamente, es decir, es como que nos agarra de la mano y nos va ayudando, nos va llevando a esa reflexión profunda. A pesar de que muchas veces, sobre todo los hermanos separados, nos dicen, ¿verdad?, que cada uno puede interpretar la Biblia como quiere, de acuerdo a la inspiración del Espíritu Santo. No, porque la palabra de Dios pasa siempre por una historia de salvación. Y la historia de salvación tiene nombres concretos. La historia de salvación tiene situaciones concretas y problemas concretos. Y en esas situaciones es donde se ha escrito la palabra de Dios. Allí se escribió. Estas palabras fueron escritas de acuerdo a las necesidades de una comunidad que es una tradición. Apeango las eras en la atiguazú. Apeango dice iglesia. Apeango dice la cajal. Entonces con la iglesia dice los muros, las paredes de un edificio. La iglesia somos nosotros. La iglesia es cuando se reúne y delante está el famoso coelet dentro del cajal, es decir, el que lleva adelante una comunidad. Es importante entonces la participación de todos, teniendo enfrente, ¿verdad?, a una persona que nos ayude, que nos dirija, que nos oriente, con quien podemos dialogar, entre los cuales podemos entendernos. No, tampoco eso, sino que el líder es aquel que sabe dar, es un animador, el que sabe dar alma, espíritu, vida verdaderamente a su iglesia, a su comunidad, a su atuazú. Vamos a ver un poco el evangelio de hoy, lo que nos dice en este capítulo de Lucas 6, 39 al 45. Dice: Jesús hizo esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra del Señor. Y bueno, queridos hermanos, esta es la lectura del día de hoy. Es riquísima y profundísima, porque nos llama a una reflexión a ver si nosotros somos ese árbol bueno. En esa primera lectura, a través de las palabras, a través de lo que nosotros comunicamos, a través de lo que nosotros decimos. Delata tu corazón, revela quién eres. De tu corazón abunda, de la abundancia del corazón, dice, vienen las palabras, los dichos, eso que nosotros decimos. A ver, y pone entonces la ñamañapona, lleva peñande con aso pupe. Va para la ñico te ve vagina, va ella peñande ya po ¿verdad? Esto
como comienza luego esta pregunta retórica, ya hay señal de siempre, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Y digo, ya como la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál será la respuesta? Ah, no. Enseguida ya está. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Si nosotros somos ciegos ante el Señor, si nosotros somos ciegos con la palabra de Dios, si no somos capaces verdaderamente, ¿verdad?, de descubrir, de demostrar esa presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama en nuestro corazón, ciertamente que después será muy difícil también eso transmitir a los demás. Porque y tu yupama pues la ñandereco, es como ese árbol podrido. Y entonces eso es imposible después producir fruto. Si yo estoy ciego, y por eso te dice, no caerán los dos en el mismo pozo. ¿Tu respuesta cuál es? Sí, caerán en el mismo pozo. Operar entonces ya esa peana, ya peñan de yara, topocó peñan de corazón, topocó peñan de rezare, ya esa pea cuajanua, ya esa janua, va epa peñan de yara, oicoteme, amba epa peñan de yara, oyerure bañan debe peñan de la pisa pecuera penguana. El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. Como meta, ser perfecto como vuestro Padre del cielo es perfecto. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Y puramente mapea, porque pea, ya andemos mando a llegar de Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante, ¿verdad? Cuando Dios le llama y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y después le dice y le descubre Dios, ¿verdad? Porque él no quiere responder. ¿Acaso, pregunta retórica, venían de Yara, Yuma, ¿acaso comiste del fruto que te prohibí comer? Amba ella, de Iria, no razonai, va para la ya poeque. A un monte mala pelota en sí, Mario ya. Eva, la mujer, que tú, deñan de Yara, reme Eva, sienta llorende, cuñaremos y aguachiquere. Es decir, no aceptamos nuestra misma condición limitada, queremos ser como dioses, metemos la pata y encima somos irresponsables porque no asumimos esa acción negativa, la que trajimos nosotros al mundo. Entonces, ¿por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Ya esa peamina y se opea. Para poder reconocer nuestras faltas, darse cuenta, amigo, ya o sea, mirarte a vos mismo. Mirate en el espejo. Mira quién sos vos. Conocete a vos mismo. Estos son los elementos indispensables para la vida cristiana que hoy vuelve a insistir la palabra de Dios. Y así, ¿por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Viga ella tuya ver cómo aprender a salir donde debe llevar tuya y te impide ver porque estás encrustado, ¿verdad? Estás metido, estás ahí anquilosado en tu situación, en eso que vivís. El Señor nos pide que nos abramos, que podamos entender a los otros y que podamos escuchar a los demás. Queridos hermanos, así estamos concluyendo en este domingo la palabra del Señor dominical. Ñande Yarañé dominical, como siempre, nos trae su mensaje, su amor para que lo vivamos. Y les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y buen domingo. Hasta aquí Ñande Yarañé en su edición dominical presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.